días. Bueno, eso será dentro de unos minutos porque vamos a empezar hablando de economía y de la aprobación de los presupuestos. Nos acompaña ya la vicepresidenta de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el viernes se aprobaban ya los presupuestos, por primera vez por encima de 6.000 millones de euros. ¿Qué destacaría de estas cuentas? ¿Qué puede suponer para los extremeños? Yo destacaría tres aspectos. En primer lugar, el compromiso con los servicios públicos de calidad, la educación, la sanidad, la dependencia. En segundo lugar, el compromiso con el tejido productivo, con la necesaria y exigida dedicación de los presupuestos a ayudar y acompañar a nuestras empresas, a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes, a los autónomos. Y en tercer y más importante lugar es aquella orientación transversal que tienen los presupuestos en el compromiso con la igualdad. Son presupuestos elaborados desde la perspectiva de género y con los llamados objetivos de desarrollo sostenible con los que queremos hacer frente a los principales problemas que tiene nuestra comunidad autónoma, que son problemas que algunos compartimos con el resto de las comunidades autónomas españolas, con el resto de los estados europeos, como es el problema del declive demográfico o el declive de la natalidad, pero hay otros que impregnan este presupuesto, como es el compromiso con la transición ecológica, la lucha contra la crisis climática. Pero son problemas que trascienden de un presupuesto, trascienden de una comunidad autónoma. Lo que este Gobierno manifiesta en ese presupuesto es el compromiso incondicional con las políticas de igualdad, con la igualdad como reto para nuestra sociedad y, desde luego, con esos otros aspectos que tienen que ver con un crecimiento sostenible, con un crecimiento que ayude a nuestras empresas en un nuevo contexto como es el que abordamos en esta legislatura. Enseguida hablamos de ingresos y gastos, pero antes del debate de enmiendas parciales ha llamado mucho la atención que solo se aprobasen 26 enmiendas de la oposición, cuando, por ejemplo, el año pasado fueron 230. No sé si es un mensaje de la oposición o no había más margen para aprobar más enmiendas. Había todo el margen que la oposición se merece cuando la oposición trabaja seriamente. La oposición se ha rendido desde el principio, o dos grupos de la oposición se han rendido, lo hacen incluso con enmiendas a la totalidad que defienden, yo diría que con desgana y sin compromiso, pero el compromiso del Gobierno, el compromiso de la Junta de Extremadura es continuar con la invitación al consenso, con la invitación al diálogo, con la invitación al acuerdo, como manifestó el presidente de la Junta de Extremadura en el debate de investidura. Guillermo Fernández Vara tiene ese compromiso con la ciudadanía de abordar las grandes cuestiones que tiene pendiente nuestra sociedad, con diálogo, a la búsqueda de consenso, por supuesto con los grupos representados en la Asamblea de Extremadura y también con los agentes económicos y sociales. Hay algunas dudas en el capítulo de ingresos. ¿Está Extremadura en condiciones de ingresar esos 6.000 millones de euros este año? Lo digo porque, por ejemplo, alerta al Partido Popular de que las previsiones del Fondo Monetario Internacional son más pesimistas que las que ha utilizado el Ejecutivo extremeño. Las previsiones que ha utilizado el Ejecutivo extremeño están consideradas correctas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Son previsiones. El Fondo Monetario Internacional hace las previsiones en otro momento, en otro contexto, con crisis internacionales importantes, como son la crisis y la guerra comercial de Estados Unidos contra China y contra Europa, que ya hemos visto que son cambiantes esas cuestiones. Aparecen nuevos fenómenos, como es la crisis sanitaria en China, pero la previsión, en principio, está para cumplirla y nosotros vamos a hacer todo lo posible para cumplirla. Y en cuanto a las entregas a cuenta, porque hay un desfase, lo publica hoy, de hecho, el diario Hoy, de 120 millones entre lo presupuestado y lo que ha anunciado el Gobierno central. Porque el Gobierno central nos ha comunicado, en un acuerdo que se tomó hace unos días, qué es lo que corresponde a las comunidades autónomas en el momento en que estamos en la prórroga del presupuesto de 2018. Habrá unos nuevos presupuestos generales del Estado donde algunas cuestiones que están pendientes se tendrán que articular en la ley de presupuestos, porque los ingresos que los comunica ahora mismo el Estado son los que no dependen del presupuesto. Yo estoy convencida de que cuando haya presupuestos generales del Estado esas previsiones se verán cumplidas.
En materia ya de gasto, un asunto del que dependen miles de empleados públicos, la subida de sueldo. ¿Cuándo se va a aprobar ese acuerdo y cuándo lo tendrán ya en sus nóminas? Pues tenemos que convocar, una vez aprobado el presupuesto, la Mesa General de Negociación y la Junta de Extremadura con los representantes de los trabajadores en la Mesa General de Negociación, que se celebrará en breve. Acordaremos la subida en los términos en que la ha aprobado el decreto ley que la semana pasada conocimos, y nuestro propósito, como siempre, es que llegue cuanto antes a la nómina de los funcionarios y empleados públicos. Sería ya en la de febrero, entiendo. Difícilmente puedo decirle una fecha porque antes tenemos que negociar con los sindicatos y la previsión que queremos llevar es de ejecución lo más rápido posible de la disposición que nosotros acordemos, que está en los presupuestos, pero que hay que negociarla y cuanto antes. Y en cuanto a la carrera profesional, porque estaba el acuerdo de que se cobrase ya en este mes de enero. Estaba el acuerdo de que se implementase y tendremos también que esperar a la negociación con los sindicatos, a la publicación de la ley de presupuesto y al desarrollo de lo que acordamos con los sindicatos hace unos meses. En cuanto a las enmiendas parciales, llamaba la atención de las que más dinero han movido, las de los hospitales, de los nuevos hospitales de Cáceres y de Don Benito Villanueva. ¿Qué pasos se van a dar en ese sentido este año? Pues los pasos que se van a dar son los que se están dando. En lo que se refiere al hospital de Don Benito Villanueva, con el proyecto una vez concluido, esperamos que las obras empiecen cuanto antes. Todo eso lleva un proceso de licitación pública que tiene sus trámites, sus incidencias y su tiempo. Y en cuanto a la segunda fase del hospital de Cáceres, pues le diría que la previsión del Gobierno es ejecutar las diferentes licitaciones que hay que hacer cuanto antes. Decía hace unos instantes que hay cuestiones que trascienden a este presupuesto y que dependerían del Gobierno central. Hace unos días el presidente de la Junta aseguró que había pedido ya reuniones a varios ministros para hablar de proyectos concretos para Extremadura. No sé si hay ya fechas encima de la mesa de esos encuentros. Estamos barajando diferentes fechas, tanto en lo que se refiere a la agenda del presidente, que ya ha pedido esas reuniones, pero yo particularmente también he pedido reuniones con la ministra de Hacienda, con la ministra de Economía, con la ministra para la Transición Ecológica, diría prácticamente con todos los ministros que tienen competencias que afectan también a las competencias o a los problemas que tiene Extremadura. Me consta que otros consejeros, como la de Movilidad, ha pedido también las correspondientes entrevistas, o la consejera de Agricultura. Es decir, este Gobierno, que lleva funcionando desde julio, en cuanto ha habido Gobierno de la Nación, ha sacado la agenda de cuestiones pendientes a tratar con el Gobierno de la Nación y la ha plasmado formalmente en la petición de reuniones o en el traslado de cuestiones pendientes que tenemos que abordar una vez que los ministerios están constituidos. Y una cuestión más, antes de darle paso a los compañeros, que de cara a la elaboración de los presupuestos generales del Estado, ¿qué es lo que le pediría, qué sería fundamental para la Junta de Extremadura? Para la Junta de Extremadura lo primero son las personas. Y lo primero que exigimos a esos presupuestos generales del Estado, que hemos visto plasmados en el discurso que el Gobierno de la Nación mantiene públicamente, es el compromiso con las necesidades de los servicios públicos, con las necesidades de las personas. Pero también, y es muy importante, el compromiso con las inversiones en Extremadura, que diría que trascienden de una legislatura autonómica y de una legislatura estatal. Tiene que haber un plan a medio plazo, pero con ejecución desde el corto plazo, que aborde las necesidades del ferrocarril, las necesidades de infraestructura y sobre todo el tratamiento especial que requieren algunas industrias que son necesarias para Extremadura. Más preguntas por este lado. María del Espino. Buenos días. Buenos días. Importante para un presupuesto, que muchas veces hablamos, ¿no?, que los presupuestos son mucha teoría escrita sobre el papel, porque realmente los ingresos muchas veces vienen de fuera, como por ejemplo el caso de las transferencias del Estado, y luego ese dinero luego tiene que realmente llegar, ¿no? Hablo, por ejemplo, del caso concreto del tema de la deuda histórica, ¿no?, reconocida en nuestro estatuto, que ya se recogió dinero en 1996 con Ibarra,
luego con el PP hubo también 2 entregas a cuenta, y en 2015 se llega a un acuerdo de que se van a hacer en 3 años, 120 millones no han llegado. Se presupuestaron el año pasado, no llegó nada, este año se vuelven a presupuestar. ¿Tiene confianza de que esta vez en estos presupuestos sí que contemplemos con ese dinero de la deuda histórica? Bien, para ser correctos, la deuda histórica como tal nunca ha llegado a Extremadura, porque primero se tiene que reunir una comisión, esa comisión, su primer trabajo es cuantificarla, es decir, cuánto es lo que en materia de deuda histórica corresponde a Extremadura. ¿Se cuantificó en su momento? No se ha cuantificado. Formalmente nunca. Ha habido diferentes... Dinero que se ha dado a cuenta de... Se ha dado a cuenta. Pero fijar cuál es la cantidad que corresponde a Extremadura en concepto de deuda histórica, como se hizo con Andalucía, por ejemplo, con Extremadura no se ha hecho nunca. Es lo primero que hemos dicho que hay que hacer. Sí, vamos a reunir la comisión encargada de evaluar, cuantificar y planificar. Lo que sí ha habido son diferentes momentos donde para cuando se haga esa evaluación se van adelantando. Entonces, el compromiso que se firmó con el Ministerio de Hacienda de inversiones extraordinarias, porque nuestro Estatuto de Autonomía tiene 2 previsiones que exigimos, inversiones extraordinarias y deuda histórica. Entonces, se contemplaron algunas cantidades en el presupuesto de 2018, se prorrogó ese presupuesto, pero solo la parte que se puede prorrogar, y nosotros entendemos que el presupuesto está vigente, que esas cantidades están comprometidas con Extremadura y que tienen que venir a Extremadura. Y después exigimos las inversiones extraordinarias y después exigimos, cuando digo después, digo que son 3 cuestiones. Cumplimiento del compromiso que adelanta, compromiso de inversiones extraordinarias en la cuantía que determina el estatuto y que se ponga ya en marcha el mecanismo para fijar la deuda histórica y abordarla como debe ser. ¿Y cabe todo eso en el tiempo para que sea en este presupuesto? Esas cosas trascienden de un presupuesto, requieren más de un presupuesto. Pero si vamos dando pasos, y sobre todo si las tenemos presentes, que la Junta de Extremadura nunca ha dejado de tenerlas presentes, pues será más fácil. Celestino. Buenos días, vicepresidenta. Primero que haya presupuesto nacional, que, en fin, va a ser un poco complicado, ¿no? Es previsible que las mismas formaciones que han posibilitado un cambio de gobierno, que haya elección de gobierno, posibilitaran un presupuesto, si no, no tendría mucho sentido, me parece a mí, las votaciones en el Congreso. Pocas comunidades autónomas como Extremadura dependen tantísimo del Estado, del Gobierno central. Estamos en parálisis prácticamente 3-4 años. ¿Es posible que ahora se pueda abrir y se deba abrir el debate de financiación autonómica? Y en ese sentido, Extremadura, ¿qué iría de partida? ¿Que nos quedemos como estamos? Bien, me plantea 3 cuestiones, las 3 de sumo interés. Los presupuestos que presente el Gobierno de la Nación como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados pueden ser aprobados por todos los partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados. Es decir, que Ciudadanos y el Partido Popular también pueden contribuir a que en el Estado haya unos buenos presupuestos para Extremadura, por supuesto para España. En segundo lugar, plantea la dependencia que tiene la Comunidad Autónoma de Extremadura de los presupuestos generales del Estado, todas. En el caso de Extremadura, porque los extremeños dependen más, porque tenemos un problema de ingresos, que además es un problema histórico, de que los presupuestos generales del Estado tengan medidas como las que se han comprometido, por ejemplo, de financiación de la dependencia. Y si es posible abordar la cuestión de la reforma o el nuevo modelo de financiación autonómica, es posible y es exigido. Y además Extremadura llega a ese debate con los deberes hechos, con el consenso de todos los grupos parlamentarios que alcanzamos la legislatura pasada y que yo respeto y que será la posición que Extremadura llevará, que es muy sencilla. La financiación autonómica, todas las comunidades autónomas tenemos un problema de ingresos. No es un problema de gasto. Los problemas están fundamentalmente residenciados en el gasto sanitario, el coste de la sanidad. Y eso es lo que tenemos que abordar. ¿Qué queremos hacer con los recursos del sistema de financiación autonómica? Extremadura quiere una educación de calidad, una sanidad de calidad y la posibilidad de tener unas empresas
que encuentran en las administraciones, la autonómica y la del Estado, la respuesta que sus problemas necesitan. Decía con respecto al dato que comentaba Javier, ¿no?, de la diferencia de las enmiendas que se aprobaron el año pasado, en 2019, y las pocas enmiendas que se han aprobado este año, que, digamos, ha sido poca voluntad por parte de, o poco esfuerzo, o así lo he percibido yo, por parte de la oposición. La oposición dice lo contrario, que es porque ahora cuentan con mayoría absoluta. Eso le critica a la oposición, y también el hecho de que se presentan unos presupuestos en base a una previsión de crecimiento de Extremadura que no parece, dice, desde la oposición, que vaya a ser el que realmente se dice en esos presupuestos. ¿Qué tiene que decir a esas dos cuestiones? Respecto de la previsión, es que los propios presupuestos ayudarán a que la previsión se cumpla. Es decir, que con 6.006 millones de euros en funcionamiento, porque los presupuestos de Extremadura, desde que yo soy la responsable de los mismos, se ejecutan muy por encima del 90%, es decir, que es un nivel de ejecución que se corresponde con lo deseable. Estos presupuestos también ayudan al cumplimiento de las previsiones macroeconómicas, previsiones que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha dicho que eran correctas. La oposición está en el mientras peor mejor. La oposición está en una Extremadura negra, una Extremadura donde los extremeños no tienen futuro ni cabida, pero yo creo que es todo lo contrario de lo que los presupuestos plasman y lo que la Junta, como compromiso de Gobierno, ha escrito con una mayoría absoluta que nos la han dado los ciudadanos. Luego tenemos que ejercerla invitando, por supuesto, al diálogo. Pero si la oposición piensa que su trabajo es oponerse simplemente diciendo que no, pues nosotros seguiremos insistiendo en que la Junta de Extremadura quiere contar con la oposición para alcanzar las mejores soluciones a los problemas de los extremeños. Celestino. Yo quería preguntar ahora por su competencia sobre administración pública, sobre los empleados, no tanto a nivel de empleado público dependiente de la Junta, que más o menos con sobresalto las oposiciones se van encarrilando cada año, lo de siempre, los sindicatos piden más plazas, la administración, digamos, que pone las que pone, sino sobre la parte de las empresas públicas dependientes de la Junta de Extremadura. Hace unos años se abordó una reestructuración. No sé si en esta legislatura considera que se debe abordar una nueva reestructuración de las empresas públicas dependientes de la Junta o no hay trabajo que hacer en ese sentido ya. En las empresas públicas, como en cualquier otro ámbito de la administración, hay un compromiso de trabajar para continuas mejoras. Ese compromiso de reestructuración está prácticamente terminado, lo cual no quiere decir que a lo mejor prosigamos, por ejemplo, en la refundición de fundaciones. Le voy a poner un ejemplo del sector público en el que tenemos que mejorar. En el resto de empresas públicas, compromiso de continua mejora, compromiso de eficiencia y, por supuesto, compromiso de transparencia, como en el resto de capítulos en los que la Junta de Extremadura tiene responsabilidad de gobierno. Quería preguntarle por una cuestión que ha señalado hace unos minutos en cuanto a las peticiones de la Junta a los presupuestos. Hablaba de infraestructuras como el tren, otras infraestructuras y también un trato favorable para determinadas industrias, ha dicho en la región. Quería que precisase un poco sobre qué industrias sería. Pues sobre las que existen, la política económica del Gobierno tiene que redundar, y estoy convencida de que así lo hará, en el sostenimiento de nuestro tejido productivo. Pequeñas y medianas empresas, autónomos, comerciantes, enfrentados a problemas que son los del mundo actual. Sobre las que se están desarrollando, pondría el ejemplo de las energías renovables, que yo creo que es muy significativo, que además expresa un compromiso con la lucha contra la crisis climática, pero hay otras muchas cuestiones, como son las de la industria agroganadera, donde también el Gobierno de la Nación tiene que contribuir a satisfacer las demandas de nuestros agricultores y ganaderos, y sobre todo el compromiso con la implantación en Extremadura de otras industrias. Entonces vamos a ser muy exigentes en ese terreno. Tenemos tiempo para una última cuestión. No sé quién de los dos quiere hacerla. Bueno, quizá
Bueno. Venga, no, María sí. del Espino. No, por un sector también importante. A mí me parece que el tema de las fotovoltaicas, que además estamos ahora en crecimiento, y precisamente hablábamos hace un momentito, yendo hacia Córdoba, vemos, bueno, pues esas empresas que van a estar en pleno funcionamiento este año y que desde luego es una satisfacción comprobarlo. Un sector importante para nosotros también es el tema del turismo. En los presupuestos supongo que se mimará mucho todo ese desarrollo para que siga siendo un potencial de nuestra economía. Por supuesto que sí, con un claro compromiso con nuestros empresarios del sector turístico, con nuestro modelo de turismo, que es un turismo sostenible, que es un turismo que aprovecha todos los recursos de Extremadura, culturales, medioambientales, patrimoniales, y eso requiere también de compromiso del Gobierno de España, que estoy seguro que lo tendrán, pero es uno de los sectores que en el presupuesto encuentran reflejadas sus necesidades con respuestas que esperamos que contribuyan a mantener y hacer crecer este importante sector de nuestra economía. Pues Pilar Blanco Morales, vicepresidente y consejera de Hacienda y Administración Pública, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ahora Extremadura en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días.